Hola, buenos días. Yo soy Carlos Donoso, director del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad San Sebastián. A más de alguno nos ha dado la impresión de que la tuberculosis en Chile está en aumento. Por lo tanto, como programa, nuestros residentes han decidido hacer una pequeña revisión y actualización del tema para que esté disponible, por lo que les vamos a presentar esta pequeña serie de 3 videos y en la cual hoy la doctora Jennifer Ibarra nos hablará de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Ibarra y a continuación hablaremos de algunas generalidades de la tuberculosis. Pasaremos desde características del germen, patogénesis, signos y síntomas del paciente que puede incluso sin tener diagnóstico consultar en el servicio de urgencias, diagnóstico, tratamiento y algunas consideraciones especiales. Entonces, recordar que esta enfermedad, la tuberculosis, es generada por Mycobacterium tuberculosis, caracterizado como un VAR, una bacteria ácido alcohol resistente por las características de su pared. Este se transmite de persona a persona por inhalación de las gotitas hacia los pulmones y como sello y característico de la enfermedad de tuberculosis, el complejo de Gom, que nos marca un granuloma o los tubérculos que se van a alojar a nivel del pulmón. Con respecto a la patogénesis, es importante considerar que post-exposición a tuberculosis hay varios resultados o escenarios potenciales, desde la infección primaria hasta la infección primaria latente o infección latente y la reactivación. Con respecto a la infección primaria, cerca del 10 al 30% de los pacientes post-exposición a tuberculosis van a desarrollar la infección. Se va a tratar principalmente de pacientes inmunocomprometidos, como un paciente con VIH, un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con fibrosis pulmonar, paciente con uso prolongado de corticoides, entre otros. Muy distinto al 70-90% de la vereda contraria, que no van a desarrollar la infección porque se va a tratar de pacientes inmunocompetentes. Entonces, cuando hablamos de infección primaria, ya está establecida la infección. El organismo va a trasladar el germen a los ganglios linfáticos, en donde va a actuar el sistema inmune de nuestro organismo y va a contener el germen en forma de gránulos o tubérculos. Una reacción similar va a ocurrir a nivel del pulmón, en donde se va a formar el complejo de Gom, que no es más que ganglios linfáticos biliares calcificados. Cuando falla esta contención del sistema inmune es cuando hay una diseminación de la enfermedad, ya sea por vía directa, hematógena, linfática. Principalmente se va a áreas de mayor contenido de oxígeno y flujo sanguíneo. En el pulmón generalmente va a ser a nivel apical o en el ápice y en la parte posterior del lóbulo superior. También hay otros sitios en los que puede alojarse este germen, que dentro de algunos está la corteza renal, las meninges y la epífisis de huesos largos. Con respecto a la infección primaria latente o infección latente, el organismo puede estar de manera latente, dormida, silente, durante largos años e incluso algún porcentaje de la población jamás va a desarrollar la enfermedad. Con respecto a la fase de reactivación, también conocida como tuberculosis crónica o enfermedad postprimaria, hay una reactivación del foco previamente contenido y los síntomas van a ser similares a la tuberculosis activa. Se estima que el riesgo de reactivación en la población en general es cerca de un 10% en el transcurso de su vida, pero este riesgo y porcentaje sube considerablemente en los pacientes con VIH, que es cerca de un 7% anual. Con respecto al cuadro clínico, tenemos los síntomas clásicos o los síntomas B, una tos con expectoración que por lo general dura más de 15 días, fiebre de predominio nocturno, las sudoraciones nocturnas, la hemoptisis y la baja de peso. En el servicio de urgencias muchas veces vamos a encontrarnos con pacientes que no tienen el diagnóstico de tuberculosis, pero van a tener la particularidad que van a consultar en múltiples ocasiones por síntomas respiratorios y en otras ocasiones no. Entonces es necesario tener un alto índice de sospecha para poder concluir y encauzar a nuestro paciente si es que sospechamos. ¿En qué casos? Bueno, se hizo un estudio y se determinó que muchas veces los pacientes que
con ausencia de diagnóstico consultaban en la urgencia por síntomas indiferenciados y hasta un 64% de ellos tenía ausencia de tos. Otros consultaban por sibilancias, los cuales eran diagnosticados como por síndromes obstructivos, y no era más que la extensión bronquial de la tuberculosis. Y muchos tantos que consultaban por síntomas respiratorios inespecíficos y tenían un derrame pleural único. Entonces, los hallazgos son bastante inespecíficos y es importante siempre sospechar cuando vemos un paciente que ha consultado en múltiples ocasiones, sobre todo por síntomas respiratorios. Para el diagnóstico tenemos múltiples pruebas. Dentro de ellas tenemos la prueba cutánea de la tuberculina o prueba de Mantoux, que la importancia de esta es que determina exposición y es eficaz para los pacientes que se encuentran en fase latente. Es llevada a cabo en nuestro país por los centros familiares de salud, ¿ya? Y el procedimiento es llevado a cabo por lo general por una enfermera. Se inyecta un cc de PPD, que es un derivado de proteína purificada, tomado de una bacteria muerta propiamente tal, y se inyecta y se espera una reacción en 48 a 72 horas de una pápula. Esta pápula se mide y con ella podemos tener determinadas respuestas. Si esta pápula mayor a 5 milímetros, ya puede pensarse que se trata de un paciente con VIH. Cuando la pápula es mayor a 10 milímetros, ya es positiva para pacientes que tienen factores de riesgo para tuberculosis, que han vivido con un paciente que ya fue diagnosticado previamente o que vienen de un lugar que endémicamente hay mucha tuberculosis, etc. Y cuando la reacción de la pápula mide más de 15 milímetros, ya es positiva para el resto de la población. Considerar también que la prueba de Mantoux tiene falsos negativos y falsos positivos. En el caso de los falsos negativos, se puede tratar de pacientes severamente inmunocomprometidos y en el caso de los falsos positivos, se trata de pacientes que hayan sido vacunados con la vacuna del BCG. En nuestro país, por Programa Nacional de Vacunación, todos tenemos esta vacuna al nacer. Con respecto al diagnóstico, tenemos el diagnóstico molecular a través de PCR, la cual amplía un gen específico y actualmente constituye el gold estándar. Esta tiene una sensibilidad sobre el 75% y una especificidad por sobre el 95% en esputo. Otras pruebas ya las conocidas tinción de Cien-Nielsen y el cultivo de Koch. La tinción de Cien-Nielsen se toma a través del esputo, pero también puede tomarse de otros tipos de fluidos, ya orina, jugo gástrico, lavado bronquial, etc. Y tiene una sensibilidad del 10 al 20%. Y el cultivo de Koch también se toma a través del esputo y también podría eventualmente tomarse muestras a través de sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural. Antiguamente constituía el gold estándar, pero la dificultad es que su resultado demora de 4 a 6 semanas. Con respecto al diagnóstico por imágenes, considerar que tenemos infinitos escenarios, desde una radiografía de tórax que puede estar completamente normal hasta un 5% de los casos, antas infiltrados difusos, adenopatías ipsilaterales mediastínicas, derrame pleurales que por lo general son únicos, nódulos iliares y la lesión cavitaria del lóbulo superior, la llamada o constituida caverna tuberculosa. Es importante saber que esta caverna por lo general va a estar en la fase reactiva de la enfermedad. El tratamiento va orientado al control de infecciones, en donde es necesario poner a nuestro paciente en un aislamiento por gotitas y que éste tenga un uso de una mascarilla quirúrgica o una N95. También es necesario que todo el personal de salud que va a estar en contacto con nuestro paciente use una EPP adecuada y, si disponemos de ella, una habitación con presión negativa. El tratamiento, importante, no iniciarlo en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque es necesaria la intervención de infectología y además considerar que quienes hacen el seguimiento de estos fármacos son los equipos de APS. Por lo tanto, al no tener contacto directo con ellos, evitar o diferir el inicio del tratamiento, aunque tengamos la sintomatología muy clara del paciente.
Entonces acá tenemos los tratamientos de primera y segunda línea. Los de primera línea ya ampliamente conocidos y los de segunda línea están abriéndose cada vez más paso por temas como la resistencia, aunque no son muy frecuentes en nuestro país, pero más adelante ahondaremos en ello. Con respecto a los tiempos del tratamiento, esto va a depender de la fase en que se encuentra el paciente. Si el paciente se encuentra en una fase activa, este va a tener una fase intensiva y una fase de continuación. En general va a ser un tratamiento de 6 a 9 meses. Si nuestro paciente se encuentra en fase latente, también tendrá un tratamiento de cerca de 9 meses, pero solo con una droga, que en este caso sería la isoniazida. Especial mención para el síndrome de reconstitución inmune o respuesta paradojal, muy común en los pacientes VIH, en donde hay una respuesta paradójica durante el tratamiento antituberculoso en el cual se evidencia un empeoramiento clínico y radiológico. Por lo general el paciente va a presentar un empeoramiento de la disnea, va a aumentar la fiebre, va a presentarse con mayor compromiso del estado general, puede presentar hepatoesplenomegalia o incluso haber una extensión a las meninges. Pero básicamente se va a tratar de una respuesta inflamatoria exacerbada con el afán de combatir el germen. En cuanto a la resistencia farmacológica, en nuestro país es infrecuente. No obstante, se ha documentado una resistencia asociada a un 2% a rifampicina y de un 1 a un 9% a isoniazida. Importante saber que esta tendencia va en aumento. Con respecto a quiénes son los pacientes que están más afectos a tener resistencia farmacológica, son los pacientes que ya tuvieron un antecedente de una tuberculosis previa, el que abandonó el tratamiento, el que está expuesto a tuberculosis resistentes, resistencia a isoniazida, o aquel paciente que persiste con síntomas o esputos positivos por más de 4 meses posterior a iniciado el tratamiento. Embarazadas con tuberculosis. Es frecuente tener muchas dudas con respecto a esto porque en realidad las drogas tienen bastantes efectos adversos. No obstante, la recomendación es que la embarazada permanezca 9 meses con tratamiento farmacológico, por lo general con isoniazida, rifampicina, etambutol, más asociación a la vitamina B6, que es la piridoxina. Si esta paciente al momento del parto va a mantener o es capaz de mantener la lactancia materna, es necesario que no retire los fármacos. Esas son las recomendaciones. Finalmente llegamos a las complicaciones farmacológicas. Vamos a abarcar las más frecuentes y con respecto a los fármacos de primera línea. Con respecto a la isoniazida, es frecuente reacciones como hepatitis, vértigo, convulsiones y neuropatías periféricas. Por esto es que se recomienda la asociación con vitamina B6. Con respecto a la rifampicina, también muy asociadas a alteraciones hepáticas, hepatitis, rash cutáneos, insuficiencia renal. Y también característico de esta droga es la coloración anaranjada de las secreciones, orina, saliva, sudoración. Por lo tanto, muchas veces el paciente se asusta y abandona el tratamiento por este efecto. Con respecto a la piracinamida, también asociada a hepatitis y gota. Importante y tener ojo que con esta droga los pacientes que son diabéticos pueden tener alteraciones importantes o variaciones a nivel de la glucosa. Y finalmente, el etambutol asociado a neuritis óptica, en donde también es necesario evitarlas o contraindicarlas en niños menores de 7 años. Eso, muchas gracias. Para más material como este, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook y nuestra página web.